Quiero compartir un tema muy importante. Todos los temas son importantes, pero es acerca del conocimiento. Porque hoy en día vemos muchas ideas. Algunas personas dicen, no hay que estudiar, no hay que leer mucho, que la letra mata, en fin. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del conocimiento. ¿Por qué es importante tener conocimiento? ¿Qué significa la palabra conocimiento? Es la acción de conocer o facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. ¿Por qué es importante obtener conocimiento? Antes de continuar, quiero aclararle que estoy hablando acerca del conocimiento de Dios y de su palabra. En Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a los judíos que le seguían, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiso decir Jesús? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿y cómo puedo yo permanecer en algo que no conozco? Tengo que adquirir el conocimiento de la palabra de Dios para poder permanecer en la palabra, en ese conocimiento. Y la verdad nos hace libre. Conocer la verdad nos hace libre. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, muchas doctrinas y algunas creencias tienen al hombre atado a costumbres, dogmas que no lo llevan a ninguna parte. Costumbres que no tienen nada que ver con salvación, sino que son costumbres que el hombre ha ido a través de los tiempos diseñando y practicando y se han acostumbrado a ellas, y a la hora de la verdad no les importa si eso les va a dar vida eterna, e incluso algunas religiones ni siquiera hablan de vida eterna. Se basan en costumbres y tradiciones y nada más. Pero a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos realmente aprender qué es lo que nos va a dar vida eterna, qué es lo que le agrada a Dios. Y vamos a ser libres de estas prácticas. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. A veces hay religiones que se basan en sacrificios. En el Antiguo Testamento, los judíos hacían sacrificios a Dios. Eran sacrificios que Dios les había mandado hacer. Pero se acostumbraron tanto al sacrificio de animales que se les olvidó la misericordia, la justicia y el amor, que es lo que realmente es importante para la salvación. Entonces, Dios llegó a un momento en que repudió aquellos sacrificios porque veía que en su pueblo no había misericordia ni amor. Entonces les dijo estas palabras que están escritas en el libro de Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más
que holocaustos. Entonces, el conocimiento de Dios, conocer a Dios, acercarse a Dios, tener una comunión con Dios, tener amistad con Dios, era más importante. Porque Dios veía que ellos también iban y le hacían sacrificio a los otros dioses. Entonces el Señor dijo, yo prefiero que me conozcan a mí, que se acerquen a mí, que tengan una intimidad conmigo, que sean mis amigos, a que me estén trayendo sacrificios. Aunque en realidad los sacrificios lo que venían era mostrando el camino de cómo Jesús iba a dar su vida en el madero. Dice, en Oseas 4, voy a leer en el libro de Oseas, el versículo 4, el capítulo 4, perdón. Oseas capítulo 4 dice, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, por eso es importante, los evangelistas del pueblo de Dios, que prediquemos el conocimiento de Dios a las almas, que las personas conozcan a Dios y su palabra. Porque el Señor dice aquí que cuando no haya conocimiento, cuando no hay conocimiento, no hay misericordia, no hay verdad. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque desechó el pueblo de Israel el conocimiento de Dios. No quisieron conocer a su Dios. Un pueblo de dura cerviz. Iban todo el tiempo, le eran infieles a Dios, habiendo conocido la historia de lo que Dios hizo con sus padres en el desierto, cómo los sacó del país de Egipto, de la esclavitud. Aún así, iban adorar otros dioses, sacrificaban ídolos, quemaban incienso en los lugares altos, en los cerros, adoraban otros ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen mano y no palpan, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan, que para moverse tienen que llevarlos cargados. Preferían adorar a una figura de yeso, de palo, o de oro, de plata, que al Dios vivo, a su Dios. Entonces, por eso, Dios en muchas ocasiones ha traído juicio a esa nación. ¿Por qué? Porque se han ido detrás de los Baales. Porque prefirieron adorar a una imagen que tener conocimiento de Dios. Proverbios 8:10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Entonces, conocer a Dios es aún mejor que la plata.
Es que Dios dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata. Entonces es mejor conocer al dueño del oro y la plata que dar la vida por la plata. Porque cuando tú llegas a conocer a ese Dios, que es el dueño de todo, nada te faltará. Aunque vengan a veces pruebas y dificultades, pero si tú resistes, al final tendrás recompensa. Gloria a Dios. Conocer, poner en práctica el conocimiento nos ayuda a entender o discernir entre lo bueno y lo malo. Proverbios 2:1 al 22. Y leemos. Proverbios 2:1 al 22. Me fui por allá. A veces... Proverbios, ¿qué tal? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, porque a veces por ser las personas indiscretas se meten en problemas. Pero cuando tú buscas a Dios, conocer a Dios, tener una relación personal con Dios, Él te da sabiduría, inteligencia, ciencia. Te vuelves una persona discreta. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y su vereda hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán y se seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andará por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, ¿ves qué importante es tener conocimiento de Dios? Porque cuando tienes conocimiento de Dios, hay un texto que dice, hay de aquellos
que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos conocimiento de Dios, podemos creer que algunas cosas que son malas las podemos ver como buenas. Santiago 4:11 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. El conocimiento te ayuda a alcanzar la vida eterna. Fíjate, el conocimiento nos va a ayudar a alcanzar la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esto significa la vida eterna. Esto significa la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces, para que podamos alcanzar la vida eterna, necesitamos conocer a Dios en la intimidad, acercarnos a Él, a su palabra, escudriñarlo y conocer a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento solo se obtiene a través de la Biblia. Obviamente, si estamos adquiriendo conocimiento de Dios, no hay otro libro en el que podamos conocer a Dios. No hay otro libro escrito que nos pueda enseñar la verdad de Dios, sino la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo dice 2 Timoteo 3:16. Y 2 de Pedro 1:19 dice así. Primera de Juan, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:19 dice, perdón. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, en este tiempo hemos oído muchas profecías por ahí, ¿verdad? Que se levantan. Se han levantado falsos profetas. El mundo tiene sus profetas también, que profetizan. Pero la misma Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La Biblia es esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Toda la tierra, espiritualmente hablando, está en tinieblas. Y la Biblia, la palabra de Dios escrita, es esa antorcha que está en esta tierra, en la oscuridad. Por eso la Biblia dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. Porque he aquí que de oscuridad será llena la tierra. Las naciones han sido oscurecidas, se han llenado de tinieblas, del conocimiento del diablo. Dice, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quiénes?
sobre los que conocen a Dios y a Jesucristo. Aunque el mundo esté en tinieblas, nosotros somos esa luz que va a llevarle la luz, que es Jesús, a las personas que están en esas tinieblas, para que así como nosotros un día salimos de esas tinieblas, ellos también salgan de las tinieblas. Y dice, una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento de Dios lo podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hay que tener conocimiento de Dios para poder alcanzar la vida eterna. ¿Y dónde vamos a encontrar ese conocimiento? En la Biblia, en la palabra de Dios. Si hay otros libros que hablan de Dios, pero los han escrito otros hombres, no inspirados por Dios, porque son religiones que se oponen a Dios. Si nosotros comparamos esos libros con la Biblia, nos damos cuenta que no son la palabra de Dios, porque llevan hasta el día de hoy incluso a matar personas cuando Cristo dijo que perdonemos, que pongamos la otra mejilla, que hay que perdonar, que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Incluso Jesús dijo que tenemos que amar al malo. Entonces, la única manera de conocer a Dios y a su palabra es a través de la Biblia. Segunda de Pedro 1:3-15. Segunda de Pedro 1:3-15 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural, y al afecto natural amor. Porque si estas cosas en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
hay que tener conocimiento de la palabra de Dios para que no caigamos en errores, para que no caigamos en falsas doctrinas. Desde que Cristo vino hasta este tiempo han surgido muchas religiones. El mismo Jesús dijo, está escrito en Mateo 24, las señales antes del fin de este mundo, antes del fin de este sistema. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y Cristo significa ungido, diciendo, yo soy el ungido, yo soy el escogido, yo soy el enviado. Y dice, ya muchos se engañarán. Y así se han forjado o se han formado tantas religiones en esta tierra, porque muchos dicen que vinieron en el nombre de Jesús. Pero el Evangelio, el que nosotros profesamos, no lo consideramos como una religión. Lo consideramos que es el poder de Dios manifestado a los hombres. Y el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa cuál sea tu religión en la que tú estás, si tú crees en Cristo y lo aceptas como tu Salvador, serás salvo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Oro para que en este momento, si tienes algún problema, enfermedad, alguna circunstancia adversa, en el nombre de Jesús le pido a Dios que toque tu cuerpo para que seas sanado ahora y que milagros y señales Él pueda hacer para que aquellos que no han creído a la palabra crean por las señales que Él hace. Gracias, Señor. Amén y amén.